Don Ignacio, muy buenas tardes, muy gracias por darnos estos minutos, por brindarnos estos minutos para platicar todo lo referente, por supuesto, a Mundial de Fútbol. ¿Por qué Mundial? Porque se viene justo la Copa del Mundo y queremos platicar de sus vivencias, ¿no?, en México 70. Platíquenos un poquito, primeramente, ¿cómo fueron los primeros pasos de esa selección rumbo al Mundial ya? O sea, ¿cómo fueron los días previos, la preparación? Platíquenos qué recuerda justamente. Cuando llegué a la selección grande, pues si todos venían del Mundial o muchos venían del Mundial de Inglaterra, se sentían supermanes. ¿Quién iba a discutir si Borja iba a ser titular o no? Pues en ese momento nadie, ¿no? O Gustavo Peña, o Ernesto Cisneros, pues eran muy buenos jugadores, Aarón Padilla, ¿no? Y desde luego Calderón en la portería. Pues eran muy buenos, o yo los veía muy buenos. El primer partido en un mundial, ¿cómo lo vivió? El primer partido que vio justamente ya, que era Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo lo vivió? Enojado, porque yo debía haber estado en ese partido, así me lo habían dicho, pero un poco decepcionado, ¿no?, de que no habían puesto a los mejores, según mi opinión, ¿no? Y luego, andando el tiempo, cuando jugamos partidos de veteranos, me di cuenta que mi sentir era el sentir de todos. Todos estaban a disgusto con Raúl Cárdenas, todos. ¿Por qué? Pues porque habíamos pasado 6 meses sin ir a nuestras casas, ¿no?, entrenando 2 veces al día, cuando se les ocurría, una cosa, una dedicación absoluta para que a la hora de la hora nos mandaran al demonio, ¿no? Que tomaran en cuenta a todos, a los directivos, al cuerpo técnico, pero a los jugadores, nada. Entonces, todos jugamos con tristeza ese mundial. Pero bueno, anotó justamente un gol. Me imagino que esa parte también, el gol contra El Salvador, me imagino que esa parte sí la recuerda con cariño y obviamente con emoción. Bueno, sí, pero es una acción individual y yo siempre fui un jugador de equipo, ¿no? Mi fuerte, por lo que yo destaqué en el fútbol, fue por mi capacidad de encontrar el pase oportuno, ¿no?, en el campo, que a veces era a la derecha, es para atrás, es para adelante. Yo hacía un recuento en el Atlante donde jugué, de cuántos goles, en cuántos goles había yo participado en muchos partidos. Hice un recuento y en más del 50% o yo había metido el gol o yo había pasado para gol. Entonces, yo que era un pasador, pues sin equipo, ¿a quién le pasas? En el Mundial, jugando contra Bélgica, recupero una pelota, rebaso al defensa, yo entré de extremo izquierdo, y está la pared natural con Fragoso, naturalita para irme yo hasta gol. Le tiro la pelota, corro a la pared, la para, da la vuelta y se la da a Aarón Padilla atrás, hasta allá. ¿Por qué? Porque no me querían. Porque ellos eran un grupo mafiosito. Si podían no darte la pelota, no te la daban. Aún en un mundial. No, y siendo del mismo equipo. Pero bueno, esto también otros lo podrán decir, ¿no? Pero me preguntas, te digo, esto fue lo que yo viví. Ahora, el público, bueno, vivió un mundial precioso. ¿Qué más te puedo decir? Los directivos, bueno, pues de ahí a FIFA, ¿no? A los lugares más altos de FIFA. En fin.
Esta selección, ¿para qué estaba realmente? ¿Hasta dónde se quedó o estaba para más desde su punto de vista? Yo creo que para mucho más. Ahora, los resultados, pues no, nadie los puede saber, ¿no? Pero te digo, estábamos bien preparados, sabíamos a qué jugábamos y teníamos buenas armas para ganar. Onofre y los titulares, ¿no? Y la dirección técnica para ganar, ¿no? Y todos estábamos en función de todos. Cuando llegaron, esto fue el domingo antes de la lesión de Onofre. Cuando llegamos al domingo todo era distinto. Había un grupo partido, un grupo dividido. Pues los que nunca habían jugado eran los titulares. ¿Y nunca les dio una explicación el profe Cárdenas en ese entonces? A mí me la dio de 25 años después. Sí. ¿Qué le dijo? Te voy a decir por qué me la dio. Porque entró a trabajar a Televisa, de comentarista. Yo ya estaba, o empezaba yo como comentarista, pero yo tuve mucho éxito como comentarista en Televisa. Y entonces se acercó a mí, pues, porque lo hacían puré, Alarcón y Sarmiento, bueno, lo hacían como querían, ¿no? Y entonces se refugiaba, o intentaba refugiarse en mí, y yo siempre le dije, si tú no me dices por qué pusiste a Fragoso, no cuentes conmigo para nada. Lo pensó bien y me dijo, mira, cuando se lastimó Onofre, todos entramos en pánico. Y fuimos con Guillo. ¿Sabes quién era Guillo? Un tal Guillermo. Ah, Guillermo Cañas. Cañas. Y él nos dijo, me dijo a mí, me dijo Raúl Cárdenas, me dijo a mí, mira, güero, tú tienes una carrera muy prometedora como entrenador. No te la juegues. Y entonces no nos la jugamos. ¿Y los jugadores? ¿No teníamos una carrera muy promisoria? ¿Qué le dijo usted cuando le contó? Nada. Le dije gracias. Gracias, pues eso era decisión de él, que vivió un momento horrible. Ya te puedes imaginar el momento que vivió Raúl Cárdenas. Pero la manera como lo resolvió no fue nunca de mi gusto, no fue del gusto de nadie, pero fue del gusto de Guillo. Así son las cosas. Un error que a lo mejor, o sea, le costó a la selección y que a lo mejor con otros jugadores hubieran llegado más lejos. Primera, no hubiéramos salido del Estadio Azteca, porque el partido que perdimos lo perdimos en Toluca. Y si había la posibilidad de jugar en Toluca, ¿por qué Pereda y Albino Morales, que jugaban en Toluca y que eran magníficos jugadores, no fueron convocados? Me aburrí de darle vueltas a estos problemas de esa selección, que nunca fueron internos, siempre fueron externos. El equipo funcionó siempre con una camaradería extraordinaria hasta que se perdió en Toluca. Ahí ya hubo quien perdió los estribos, pero 6 meses juntos, sin ir a nuestras casas. Bueno. ¿Qué se dijeron el día de la eliminación entre ustedes? O sea, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Las recuerdas? 0. Salimos del estadio, había habido un enfrentamiento
entre Calderón y Peña, mudos desde la Bombonera de Toluca hasta el centro de capacitación. En el centro de capacitación nos bajamos todos a nuestros coches, fuimos por nuestras pertenencias y por lo que pudimos pepenar, y todo el mundo salió con una grabadora que no era de él, yo con libros que no eran míos, había una disque biblioteca, yo los que me interesaban me los llevé a mi casa, pero los otros se llevaron todo lo que pudieron, lo que era de su interés, y nadie dijo nada. Nos subimos a nuestros coches y nos fuimos a nuestra casa. Esa selección, más allá de todo lo que nos está contando ahorita y que usted también lo vivió, ¿sí hay una energía diferente para una selección que juega en casa? ¿Sí hay una motivación distinta? Pues claro. Y si no hay una motivación distinta, hay una ventaja, que es evidente. Y en ese tiempo era mucho más evidente. Jugar en la Ciudad de México a 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¡wow! ¿Qué selección lo podía hacer? No tenían esas alturas, ninguna liga que yo conociera jugaba esas alturas que no fueran los bolivianos, ¿verdad? O los colombianos que tenían alturas. Pero en ese tiempo jugar en la Ciudad de México era muy complicado. Aquí se le ganó a Inglaterra, ¿no? y se empató con Brasil. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? Yo no lo sé. Ojalá les vaya muy bien, ¿no? Lo que sí sé es que no tienen el nivel del fútbol que se juega hoy en el nivel más alto. Perfecto, don Nacho, pues le agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias por contarnos, obviamente, la experiencia y lo que presiente que puede ser con la selección mexicana. Bueno, Se acordó de cosas. Y me da mucho gusto decirlo. Le agradezco mucho. Bueno.